Ella es voz de muchas mujeres que seguramente en este momento, lamentablemente, pueden estar pasando por una situación fuerte, ¿no? De abuso. Sé lo que es tener miedo, estar amenazada. Tú eres muy creativa, tú le das y Sí. sí, no paras. Me encanta escribir, me encanta crear. Con la persona que yo viví violencia fue el padre de la última niña. ¿En qué momento en esa relación de abuso, cuál fue el clic para tú decir hasta aquí? 16 años donde yo borré fotos, borré recuerdos, borré todo. Si yo no estoy, si no estoy haciendo algo adrede, algo a propósito, no tiene por qué haber culpa. Mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esta niña está gritando, se sienten los golpes en las paredes y eso, ¿qué hago? Yo sí tuve 15 días de mucho encuentro conmigo, de entender por qué me estaba afectando tanto cumplir 50 años y que me eché una rumba. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. En casa tenemos a Colombia, Sí. Made in Colombia, bogotana. Qué bella. Luz Monsalve, mi amor, bienvenida. Gracias. Qué bonito tenerte aquí. Gracias por querer venir a contar tu historia, compartir una historia que hay que ser muy valiente para compartirla. Y te lo agradezco. Gracias. Porque, y ya todos ustedes van a saber por qué. Ella es voz de muchas mujeres que seguramente en este momento, lamentablemente, pueden estar pasando por una situación fuerte, ¿no? De abuso. Exactamente. Y tú, gracias por ser valiente. Gracias. Pero no solamente por nosotras y por los que te vamos a escuchar, por ti. Qué bonito, qué belleza. Sí. Luz Monsalve, Luz, tienes unos libros. Sí. Ya yo le dije que me dijera los títulos y bueno, agárrense con los títulos. Me encanta. Háblame de tu primer libro. Mi primer libro, después de la violencia, llega el amor verdadero, el amor propio, obviamente. Ese libro es contando mi historia, obviamente, Sí. durante mi proceso de violencia doméstica, pero más que contar mi historia, yo quería enfocarme en cómo salir de toda esta situación. Más que contar momentos que pasé muy difíciles, obviamente Sí. me quiero conectar con las personas y que ellos sepan que yo sé lo que es estar en una situación de trauma, sé lo que es estar humillada, Lo que se siente, lo claro. que se siente estar abatida, lo que se siente estar en estado de supervivencia, que es muy fuerte. Sé lo que es tener miedo y estar Pánico, amenazada, diría yo. pánico, estar amenazada. Y no es fácil, no es una historia fácil con una manipulación tremenda y no es una historia fácil ni de contar ni de vivirla, obviamente. Claro. Pero el libro es más que todo, cuento, obviamente, parte de mi historia porque quiero hacer esa conexión con esas personas que han estado en esa situación, pero es más cómo salir. ¿Cómo salir de esa situación? ¿Qué hacer? Que ya luego nos ante vas esa situación. a contar un poco cómo saliste Exacto. tú. Y así nace el libro. Pero me encanta el título porque parte no, es que es mentira, no es parte. El todo vendría siendo el amor que nosotros somos capaces de sentir por nosotros mismos, ¿cierto? Es la base. Es la base. Si nosotros aprendemos que nosotros podemos todo, nos podemos dar todo lo que queremos de una persona. Porque es que a veces buscamos amor, buscamos respeto, buscamos que Pero nos todo valoren, afuera, todo ¿no? afuera, cuando nosotros mismos nos podemos dar eso. Y no es sino hasta ese momento, en realidad, que nosotros podemos conectar con la persona que quizás sí va a sumar a nuestra vida, cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos. Cuando nos damos todo eso que exigimos a veces, tantas veces, a una persona que nunca nos lo va a dar, porque nosotros mismos no nos lo estamos dando. Exacto. Cuando nosotros estamos permitiendo todo este tipo de abusos, todo este tipo de cosas en nuestra vida, no nos estamos dando nada de lo que estamos exigiendo. Por lo tanto, es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil que una persona te venga a dar lo que tú misma no te puedes dar. Exactamente. Ujú. Es así. Ujú. Este libro, este fue tu primer libro. Sí. Este libro lo podemos conseguir en el Amazon. link en Amazon y lo tienes el link a tu red social. A mis redes sociales. Voy a decir las redes sociales de Luz, @Luz Monsalve
7000, 3 ceros, es decir, 7000, no se me confunda. @ Luz Monsalve 7000. Y en Facebook ella está como Luz Monsalve. El tema del amor propio, por un lado es algo muy sencillo, pero puede ser muy complejo, porque se tiende a confundir con el egoísmo. ¿Tú cómo ves esa parte? No, yo creo que cuando lo comienzas a ver desde una forma transparente, cuando te comienzas a dar cuenta que definitivamente tienes que darte prioridad. Tienes que darte prioridad para poder conectar uno con una persona o con cualquier persona, no necesariamente solamente en pareja. Yo creo que es en todos los sentidos de la vida. Para que una persona te comience a tratar a ti de la forma que tú quieres que te traten, tú te tienes que tratar bien. Y te tienes que dar esa prioridad. Si no te das una prioridad, entonces, ¿cómo se puede exigir que alguien te dé algo que tú mismo no te puedes Porque dar? se refleja, ¿cierto? Sí, se refleja. Yo siento que se refleja lo que está ahí adentro, uno lo va reflejando. Cuando sanas, cuando te das cuenta, en realidad, no solamente que lo reflejas, porque muchas personas te pueden decir, te ves diferente, pero no es afuera, es adentro. El cambio viene de adentro para afuera. Porque te comienzas a sentir bien contigo misma, te comienzas a dar cuenta que no estás desolada, que no te sientes sola, que te sientes súper bien compartiendo contigo, que te sientes súper bien conectando contigo. Que te caes bien. Que te caes bien. ¿Tú te caes bien? Oh, me adoro. Yo me caigo bien. Producción, ¿usted se cae bien? ¿Usted? Qué bueno, sí. Qué importante. Es muy importante. Yo siempre he pensado, Luz, y me dirás tu opinión, cuando uno es capaz de estar solo con uno, uno puede ser feliz en cualquier parte. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Es increíble. Yo creo que de ciertas navidades para acá me he dado cuenta de eso. Porque antes yo sentía la necesidad, qué tristeza estas fechas, yo sola, no hay nadie en mi vida, o si había alguien era dentro de estos conflictos, entonces siempre era como una necesidad de estar acompañada. Hoy en día yo puedo ir a cualquier parte y estar sola, absolutamente sola, y me siento feliz, me siento plena, me siento contenta. Claro. Disfruto de una comida yo sola, disfruto de un viaje yo sola. Adoro el tiempo conmigo. Estás con la japonesa, yo le echo broma a mi marido, estás con la japonesa. ¿Tú sabes cuál es la japonesa? No. Yo con yo. Oh, sí, yo con yo. ¿Ves? Yo con yo. Exacto. Tenemos un segundo libro. No, aquí tenemos una escritora, pero espectacular. Gracias. Tenemos un segundo libro. Sí. Este viene inmediatamente después de... No. ¿O te tomó tu tiempo? Los dos fueron al tiempo. Los dos fueron al mismo tiempo. Los dos fueron ¿El segundo libro cómo se llama? Se llama Ya no más, Historia de Resiliencia, Madre Soltera de 5. La razón que yo quise hacer los libros, separarlos, es porque yo comencé a escribir y me di cuenta que iba a escribir un libro muy largo. Okay. En lo personal, a mí no me gustan los libros muy largos porque siento que a veces se quedan en la mitad y las personas no los terminan de leer. Sí, si lo ven muy gordo, sí, porque es la flojera mental, qué horror, que muchos tenemos. Que si lo ves muy gordo, tú dices, ay Dios, no, por lo menos este que está aquí, no los vamos a leer como hasta por aquí. O comienzan, porque me ha pasado, que me comienzo a saltar más adelante a ver qué dice. Claro, pero eso también depende mucho de cómo va escrito, ¿no? La manera como lo escribes. Exacto. Entonces, y este segundo... ¿Sale a la par del primero, del amor propio? Sí, yo los lanzo los dos. Y el segundo habla más de cómo fue mi vida como mamá, cómo rompí ciertos paradigmas, ciertos Repíteme el nombre del segundo. Ya no más, Historia de Resiliencia. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Creo que fue en un cansancio horrible. Ese Ya no más, Historia de Resiliencia, y de paso escribes, mamá de 5 hijos. Sí. Madre soltera de 5. Madre soltera de 5. O sea, relacionas todo, obviamente. Exacto. Porque tú en todo esto. Exacto. En ese proceso, junto con tus hijos, porque no se nos puede olvidar que ellos están allí. Exactamente. Fue un momento, yo creo que muy difícil, porque cuando eres mamá y estás pasando aparte por todas estas situaciones difíciles en tu vida, todo este drama emocional, te tienes que convertir en un actor, porque estás viviendo un infierno emocional, pero cuando sales y miras a estos niños y la responsabilidad que tienes como madre de guiarlos bien, se te tiene que olvidar lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo y conectarte con tus hijos. La responsabilidad de su salud, no solamente física, sino mental. Y de saber que yo quería que mis hijos estudiaran,
que se lograran ir a la universidad, que lograran educarse, que lograran ser diferentes, que lograran decir, no estamos dentro de estas estadísticas que dicen que los hijos de padres monoparentales siempre van a terminar siendo criminales o en las drogas o todas estas cosas, ¿no? Yo quería que ellos fueran, no perfectos, pero unas personas que dieran ejemplo, unas personas que de verdad fueran buenas para la sociedad. Entonces me enfocaba mucho en eso. Entonces era muy difícil a veces, y creo que si tú le preguntas a alguno de mis hijos si ellos en algún momento conectan con los momentos que yo viví difíciles, ellos no tienen muchos recuerdos de eso. Porque yo salía de esa habitación, de esas 4 paredes donde yo vivía ese infierno y salía y yo era otra persona. Era la mamá que todo lo podía, era la mamá que estaba ahí, que si ellos me pedían algo y si yo no lo tenía, yo decía, no se preocupen, va a ser posible. La mamá poderosa va a poder, ¿no? Y fue bueno, aunque me restringí mucho. Me puse muchísima presión porque yo decía, no quiero fallar como madre, como me he fallado a mí misma como mujer, ¿no? Sin saber escoger de pronto esa persona. Claro. También lo podemos encontrar en Amazon. Voy a repetir tus redes sociales, @LuzMonsalve7000 y en Facebook Luz Monsalve. Correcto. Luz, tercer libro. Sí. ¿En qué periodo de tiempo te llevó tener ya escrito estos 2 primeros libros? En realidad yo tenía los escritos desde hace mucho tiempo, solamente me tomó ponerlos juntos, armarlo, ya poner la idea junta y comenzar a decir, bueno, qué va en un libro y qué va en el otro. Fueron escritos, o sea, no te podría decir el tiempo que duré escribiéndolos porque fueron mucho tiempo que escribía cosas, historias o alguna situación que me pasaba o algo que yo pensaba, lo escribía en un borrador y lo tenía ahí. Entonces después tomé toda la idea y ya comencé a escribirla toda junta. El tercer libro, llega el tercer libro. ¿A cuánto tiempo de distancia de los otros 2? Unos meses después. Unos meses después. Tú eres muy creativa, tú le das y sí. No paras. La verdad que siempre me encanta escribir, me encanta crear, siempre estoy pensando. ¿Lo ves como una terapia? ¿Te pareció terapéutico, sanador? Tuve que parar muchas veces. Sí, tuve que borrar mucho también, borrar muchísimo. Porque cuando ya leía lo que había escrito, decía, hoy no, esto no lo puedo poner. Esto ya es demasiado para mí, me afectaba a mí leerlo. Entonces yo decía, si me afecta de esta manera, creo que no puede ir en el libro. Entonces, comparto mi historia cuando me han invitado a algunos grupos pequeños de mujeres y me encanta abrirme y compartir mi historia dentro de esos grupos porque creo que ahí hago la conexión. Directa, claro. Directa con estas personas. Pero en los libros, obviamente, tengo que ser muy prudente en lo que comparto. Tengo mis hijos, siempre les he hecho que guarden su corazón de una forma muy bonita. No le creo odio, no le creo resentimiento a mis hijos, jamás lo he hecho y pues no quiero hacerlo ahora. No, está perfecto. Me parece lindo eso porque no es necesario. No. Al contrario, más bien que valiente de tu parte. Exacto. Dejarlos limpios, sí. Salvarlos. Sí, ellos tienen muy buena relación con sus papás y yo soy feliz que sea así porque no creo en la necesidad de que ellos tendrían que estar involucrados. La decisión fue mía, todo es mi responsabilidad y yo la acepté como mi responsabilidad. Entonces la que tenía que manejarlo todo, mis emociones, mis traumas, mis procesos, era yo. No tenía que involucrarlos a yo para nada y no los involucré. Yo creo que si ellos se enteraron de muchas cosas fue porque obviamente hubieron situaciones que yo no podía controlar. Claro, que se salieron de control. Pero mientras yo pude controlarlo, ellos no vieron nada que no tenían que ver, ni saben nada que no tenían que saber. Entonces siempre me he mantenido en esa línea. Claro, claro. ¿Pero ellos han leído tus libros? No. Mi hijo mayor los compró y me dijo, los voy a guardar para mis hijos, para que sepan quién era su abuela, pero no los quiero leer. Y yo le entiendo, está bien. O sea, hay unos que pueden... Pero Los 2 últimos, en realidad les dije, si los leen, no va a haber nada que ustedes no sepan. O sea, ahí está. Obviamente, cuando yo les digo que voy a ir a dar una charla y que ahí sí voy a hablar un poquito más a profundidad de mi vida, ellos no quieren
saben que yo pasé procesos difíciles, lo saben, pero también saben que yo trabajé muchísimo. Siempre para mí era muy importante trabajar en el perdón de ellos hacia su papá, de ellos hacia las personas que me lastimaron a mí, porque era muy importante. Yo quería que ellos estuvieran libres, que nada de eso los traumatizara ni llevaran eso a su relación ni a su vida. ¿Para qué? No había necesidad. Entonces, no había necesidad ellos, que cargaran con eso. No quería que cargaran. Ya era suficiente con lo que yo había vivido para también ver que ellos cargan con algo que no les corresponde, porque eso no les correspondía a ellos. Esa era mi vida, era mi viaje. Pero hay que trabajar mucho en la parte psicológica para ver que ellos tengan una relación bien con su padre. Sí. Y el papá de mis hijos no fue la persona con la que yo viví violencia doméstica. Ok. Sí hubo una situación con él, obviamente, difícil, por la razón que nos tuvimos que separar, pero fue una situación que no tuvo nada que ver con la violencia. Ok. Entonces, con la persona que yo viví violencia fue el padre de la última niña y el narcisismo. Entonces, en realidad con el padre de mis hijos, pues fue la situación del abandono, ¿no? Que él no estuvo con mis hijos y eso, pero no fue una persona con la que yo viví violencia doméstica. Okay. Entonces, pero también con la otra persona, mis hijos los enseñé tanto al perdón, a verle las cosas positivas a las otras personas, que hoy en día, si ellos tuvieran que tener contacto con esas personas, ellos no tendrían ningún problema en hacerlo, porque no tienen ningún rencor, no tienen ningún odio contra ninguna persona. Saben que yo viví procesos difíciles, aunque no conocen todo tampoco. Conocen únicamente lo que yo creí que era necesario que ellos supieran. ¿Y no te preguntaron? ¿No te preguntan? No. Incluso mi segundo hijo, él siempre me dice, no quiero saber. Quiero guardar mi corazón como lo tengo, no quiero saber. Ya son adultos y ya... Sí, ya están grandes, obviamente, ¿no? Por eso tengo... ¿Qué edad tienen tus hijos? El mayor tiene 33. Sí. El segundo tiene 28. La tercera tiene 26. El cuarto tiene 24 y la última tiene 21. Dios mío, ¿tú cómo has dado a luz, Jesucristo? 5. Y son historias muy... Wow. Tú sabes, una de las cosas que más yo viví cuando ellos estaban pequeños fue una crítica terrible por la cantidad de hijos. ¿Por la cantidad de hijos? Oh, no. A mí me parece admirable. Yo no critico porque cada quien, mi amor, hace lo que mejor sienta que le conviene. Mucho y comentaba mucho, pero los procesos de cada persona nadie los conoce. Son individuales, entonces uno no tendría por qué estarse metiendo ni señalando con el dedo. Exacto. Yo más bien... yo tengo una sola niña, sí. Entonces para mí quien tenga más de uno es admirable. Sí. No, y tú sabes que al final yo cuando comencé toda esta etapa de sanación y todo este proceso de mi vida de autoconocimiento, yo dije, ¿por qué es que me ha preocupado tanto lo que piensa la gente? No. Igual, ¿quién ha tocado la puerta de mi casa para venir a hacer algo por mis hijos o por mi familia? A ver, si yo soy venga, le pago la luz. Exacto. Le ayudo. Yo soy la que he tenido que luchar. Claro, yo tengo que ser muy agradecida con Dios y con la vida porque me ha puesto ángeles muy hermosos en el camino, empezando por mi trabajo, mi jefe, que llevo 28 años trabajando con esa familia y ha sido la fuente de ingresos para sostener a mis hijos, sostener a mi familia, así de que no es yo sola, el proceso no ha sido que yo sola he hecho todas las maravillas, creo que Dios me ha sostenido de su mano y me ha restaurado y ha hecho muchas cosas para que yo me mantenga firme, me levante y salga adelante y me reconstruya en la forma que lo he hecho. Y te encuentres. Sí, y te ames. Y me encuentres conmigo misma. Qué bonito. Sí. ¿El tercer libro se llama? Renacer a los 50. Renacer a los 50. Sí. Creo que fue yo tengo 52. Yo tengo 51. Yo tengo 52. Y yo creo que... ¿Por qué renacer a los 50? Porque yo creo, me he conectado con muchas mujeres que de pronto piensan que los 50 ya es una edad muy alta para comenzar es algo. Es un número complicado, Luz. Sí. Es un número complicado. Y yo no sé cómo te pasó a ti. A mí me entrevistaron porque cumplí años y junto con otra chica que también cumplió 50 y ella habló tan bonito y estoy feliz, estoy maravillosa y tú, Scarlett, horrible.
O sea, me ha golpeado. No, Yo tengo que ser honesta. Yo necesito ser honesta conmigo, con lo que siento. Y es que el número 50, Ujú. uno está por sociedad, Ajá. ¿no? El medio cupón. Estamos en la mitad y de ahí lo que empieza es la recta para abajo. No, yo tengo el cupón entero. No, porque tú no has llegado a los 100. El medio cupón es, ¿sabes lo que se Por eso. dice? Estamos en el medio cupón, que son los 50, no me he llegado a los 100. Entonces que el 50 es como que ahí llegaste allí y ya lo que empieza es... No. Y yo sí tuve 15 días Ujú. de mucho encuentro conmigo, de entender por qué me estaba afectando tanto cumplir 50 años, el número. ¿A ti qué tal? ¿A ti cómo te fue que hasta un libro escribiste? No, para mí, o sea, mi mejor momento ¿Ve? lo Eso lo comencé a los entendí, 50. eso lo entendí Ujú. después de 15 días y que me eché una rumba. Sí. O sea, ha sido el cumpleaños, creo que es el único que he celebrado después de que mi hija nació, a más no poder, Ujú. pero que dije, no, hombre, ya. Pero me tuve que sacudir 15 días de malestar. No, yo creo que para mí ha sido la mejor etapa de mi vida. Y yo siempre le digo a las personas, estoy en mi mejor etapa. Sí, Eso no significa que no tengo conflictos, que no tengo situaciones, que no tengo procesos. Al contrario, yo creo que cuando comienzas a sanar y comienzas a cambiar, se te vienen muchas cosas Sí. encima, se te vienen muchísimos procesos más. Tienes que confrontar las cosas de otra manera, pero ya lo haces con más serenidad, lo haces con más responsabilidad, con más experiencia. Lo haces, yo siento que como desde una calma, Sí, eh, una tranquilidad. una tranquilidad, porque ya no te importa el que dirán. No, y además la experiencia ya te hace ver las cosas de otra manera. Sabes que no tienes el control de todo en la vida, que tú puedes controlar lo que tú puedes controlar, no lo que los demás están haciendo, no lo que los demás están diciendo. Entonces, ver la vida desde otro punto de vista. Y por eso lo llamas un renacer. Sí, claro, para mí fue, creo que una de las fechas más importantes de mi vida fue cuando cumplí los 50. Porque me di cuenta que podía comenzar a cumplir mis propósitos, comenzar a cumplir. Cuando cumplí los 50 fue que saqué los 2 primeros libros. Y yo dije, voy a comenzar a cumplir mis sueños, voy a comenzar a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, lo que yo quiero hacer para mi vida, a cumplir mi propósito de vida. Porque yo siempre estaba enfocada en mis hijos, en que mis hijos estudien, que mis hijos hagan, que yo encajar, ¿no?, en una sociedad que me tenía en ciertas estadísticas, ciertas cosas. Y yo decía, ¿por qué yo tengo que estar haciendo tanto trabajo para que me acepte unas personas que simplemente tienen un concepto ya de mí y yo no se lo voy a cambiar? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y que ese no es tu problema. Exacto. Ese es el problema de ellos. Exacto. ¿No? Pero entonces cuando estás en situaciones vulnerables, cuando has vivido una vida tan complicada, sí te llega a afectar mucho el ruido externo. Sí, te llega a afectar de una manera fuerte. Sí, entonces, soltar eso también es un proceso difícil. Creo que lo sueltas cuando te das cuenta, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo y quién soy yo? Y yo creo que ahí fue donde llegó el momento, por eso escribí ese libro, Renacer a los 50, porque llegó ese momento donde dije, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? O sea, verme realmente como yo era. Y cuando hablamos de la terapia del espejo, ¿no?, que a veces dicen, para tener espejo y di, tú puedes, tú eres linda, tú eres hermosa, tú eres bella. Comencé a ver el espejo, pero el espejo del alma, ¿no? A pararme en el espejo y a ver quién realmente es Luz Monsalve, quién soy yo, qué he hecho y qué no he hecho yo en mi vida. Y comencé a verme realmente como yo era, ¿no?, con mis defectos y con mis virtudes. Claro. Y a ver, ok, esto me gusta de mí y esto no me gusta. ¿Cómo puedo hacer para modificar lo que no me gusta? ¿Qué tengo que hacer? Entonces comencé a decir, ok, no he cumplido con lo que yo vine a hacer en esta vida, con lo que yo vine. O sea, mi viaje fue difícil, fue muy difícil. Fueron 16 años de violencia y 16 años en procesos muy difíciles. Sí. 16 años donde yo borré fotos, borré recuerdos, borré todo, porque no quería saber de ese tiempo, de ese transcurso de mi vida. Borré todo, quemé todo. Pero dije, no más, o sea, yo tengo que cumplir mis sueños. Claro. Y mis sueños es eso, siempre he anhelado escribir, siempre he anhelado
ayudar a las mujeres, siempre he anhelado conectarme con las personas y yo dije, ¿qué me está impidiendo hacer lo que yo quiero hacer? Y mi impedimento más grande era el perfeccionismo. Ay, es que ¿Así? todavía no sé hacerlo, y si me queda mal, y si no les gusta, hasta que dije, ¿y qué importa? Que no guste, y qué importa que mis libros queden mal elaborados, qué importa si yo lo que voy a poner ahí es lo que yo tengo en mi corazón, es mi vida, y yo la voy a plasmar como yo quiero, y voy a ver hasta dónde, no me voy a fijar en el resultado, voy a ir en el proceso, una a la vez, y lo voy a cumplir. Y me puse fechas, y puse límites, y dije, lo voy a hacer, lo voy a cumplir, sea como sea, voy a cumplir el sueño de hacer mi primer libro. Comencé a comprar talleres, a comprar cursos para ver cómo lo hacía. Tuve que comprar unos cuantos cursos para saber Para buscar una cómo guía. empezar, cómo hacerlo, Pero, obviamente. ¿qué es lo ideal, pues? El buscar la información, ¿no? Exactamente. Después de muchas investigaciones y de muchas cosas, dije, ¿sabes qué? Voy a comenzar. Voy a dar De mi una. primer paso de una y lo hice. Y me sentí muy orgullosa cuando saqué esos 2 primeros libros. Me sentí muy orgullosa, tan orgullosa que elaboré un taller de cómo hacer un libro también. Ah, también, Sí, porque Luz da talleres. sí, Ya vamos a hablar de eso, pero es que quiero mencionar todos tus libros. sí, sí. Entonces tenemos el tercero, que es Renacer a los 50, Ajá. y hay un cuarto libro, Sí, Sin Fronteras. Sin Fronteras. Y esa es la historia de nosotros como inmigrantes, una historia que obviamente como la de muchos inmigrantes es una historia difícil. Mi padre se vino para los Estados Unidos cuando yo tenía 6 años, mi mamá se quedó también con 5 hijos en Colombia, mi hermano menor nació el día que mi papá se vino para los Estados Unidos. Wow. O sea que mi papá no conocía, pues lo vio y se fue. ¿Y tu mamá también tenía 5 hijos? Sí. Fue un proceso de 15 años antes de nosotros volver a estar juntos ¿Con tu papá? Con mi papá. Entonces ellos sacrificaron mucho, sacrificaron sus vidas, sacrificaron su relación, sacrificaron muchísimo por tener a la familia nuevamente junta y hacer las cosas en una manera bien hecha, ¿no? Mi papá no quería que nosotros nos viniéramos para el país ilegalmente, porque él no quería que nosotros sufriéramos lo que él sufrió, Sí. lo que él vivió. Entonces él siempre dijo, no, yo los voy a traer a ustedes acá, pero Dios me va a conceder traerlos a todos legalmente y nos trajo absolutamente a todos. Él se sacrificó, él hizo muchísimo por la familia. Para mí es un héroe, yo lo tengo como un héroe. Él ya no está, él se murió hace 12 años, pero para mí es una persona que lo veo como eso, como un héroe, porque Claro. sacrificó todo por nosotros. Entonces, pues a partir de ahí, pues también vinieron muchas cosas en mi vida que yo no entendía. Mi papá, pues sí se vino cuando yo tenía 6 años para los 6 Estados añitos. Unidos, pero siempre fue muy responsable y hubo contacto siempre por teléfono, siempre hubo mucho contacto. Entonces, cuando comencé toda esta evaluación de mi vida para ver por qué yo tenía una dependencia emocional terrible en mis relaciones y qué me llevaba a mí a conectarme con el tipo de personas que me conectaba, me di cuenta que tenía una herida de infancia, que era el abandono. Claro. Y claro, mi padre no estuvo presente emocionalmente Sí. y obviamente esa herida yo la tenía. Y de ahí pues se conectan todas las fichas, ¿no? De por qué todo lo que me había pasado a mí en la vida y eso. Entonces ha sido un proceso bastante significativo, bastante fuerte, pero también muy emotivo, porque me ha hecho pues ver, ¿no? Lo que también nosotros a veces le podemos causar a nuestros hijos, ¿no? Ay, por eso tenemos una responsabilidad tan grande. Sí, porque grande. incluso estando nosotros presentes, pero a veces el trabajo, a veces las responsabilidades, por lo menos en mi caso, que me tocaba a veces tener 2 o 3 trabajos para poder proveerles a mis hijos lo que yo quería, que vivieran, que jugaran sus deportes, que hicieran sus cosas, pues yo tenía que trabajar muchísimo. Entonces a veces cuando hablo con ellos les digo, miren si tienen esas heridas, miren si las tienen, porque yo les di mi vida, les di todo lo que yo podía y lo que tenía en ese momento. Pero no podía estar ahí para todos. Claro. No podía estar ahí para todos, entonces no sé si emocionalmente estuve ausente cuando ellos me necesitaron y eso me causaba muchísimo dolor. Pero muchísimo. creo que hay que tener cuidado con el factor culpa. Yo me culpé mucho tiempo. Porque, no, tú misma lo acabas de decir, uno entrega y da
con las herramientas que uno tiene en ese momento. Sí. Pero eso no lo entiendes Eh, hasta que tienes tus procesos. Exactamente. Ujú. Igual les pasará a ellos, Sí. ¿no? Ujú. Por eso es que es tan poderoso y maravilloso el perdón. Exacto. Y lo ideal es la culpa, dejarla. Espérate. Si Sí. yo no estoy, si no estoy haciendo algo adrede, algo a propósito, Ujú. no tiene por qué haber culpa. Estoy tratando de dar todo, aunque tal vez para esa persona no sea No suficiente. sea suficiente. Pero él ya tendrá su proceso de sanar. Exacto. Y yo tendré el mío. Exactamente. Este cuarto libro, ¿hace cuánto salió? Ese salió hace 3 meses, más o menos. Está nuevo. Sí, Hace 3 meses. sí. Qué lindo. Voy a repetir tus redes sociales. Ahí Sí. van a encontrar el link para que consigan estos libros, estas joyas en Amazon. Me Gracias. encanta. @LuzMonsalve 7000. Repito, @LuzMonsalve 7000030. Igual esto va a quedar aquí escrito. Y en Facebook estás como Luz Monsalve, así está en Facebook. Luz, también estás dando talleres. Sí. Cuéntame de esos talleres, ¿cómo llegaste a dar talleres? Pues en ese momento estoy aliada con unas psicólogas, una en Colombia y otra en México, y la idea vino precisamente de la necesidad que vemos de tener estos temas en casa con nuestros hijos, ¿no? De hablar de relaciones sanas, de hablar de autoestima, de hablar de amor propio. Yo creo que eso es un tema tabú, eso no es un tema que ¿Tú está crees en que es la tabú? casa. Yo creo que no es un tema que usualmente está en casa. Es una cosa extraña porque tienes razón. Ujú, Se habla, se menciona, ujú. pero no es algo que Se le da importancia. se le da la importancia que merece y que Exactamente. es que es básico. Sí, Pero sí es verdad, es algo que tú puedes mencionar y puedes escuchar por aquí y por allá, y de repente lo puedes hablar hasta con los chamos, con los exacto. hijos, pero no es algo que tú te pones a la tarea de, Sí, cuando debería uno ponerse a la tarea de exacto. trabajar en el amor propio, trabajar en la autoestima, que son dos cosas también, Exacto. ¿no? Entonces, es cierto lo que estás Es que si nos diciendo. damos cuenta y nos ponemos a investigar, las estadísticas en el 2024 hablan de que el 70% de las mujeres que fueron asesinadas a manos de su pareja estaban entre edades de 16 años y 25. Eran niñas, Jóvenes, jovencitas, muy jovencitas. Y la mayoría de esas mujeres o se habían ido de la relación o habían ya reportado la situación ¿Esas estadísticas son de qué año? del 2024. Imagínate tú. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esto es un problema social, eso es un problema grave, eso es una epidemia y no le estamos dando esa La importancia. importancia. Yo tengo un testimonio y creo que fue lo que hizo que yo me moviera un poquito más en esto. Cuando llevé a mi hija, a mi última hija, a la universidad, ella estaba compartiendo el cuarto con una niña muy hermosa, una niña que venía de muy buena familia, era hija única y sus padres se veía que la habían tenido como una princesita toda su vida. Cuando yo dejé a mi hija ahí, a los días comenzó a llamarme mi hija a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. La chica entraba a su novio y el novio la golpeaba horrible. La golpeaba, le llevaba droga para obviamente compartir con ella y todo eso. Y mi hija me llamaba súper asustada. Mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esta niña está gritando, se sienten los golpes en las paredes y eso, ¿qué hago? Y los primeros días no hicimos nada, esperamos a ver qué seguía sucediendo cuando esto continuó siendo algo que se presentaba todo el tiempo. Sí le dije a mi hija, tenemos que hablar porque no podemos callarnos, le pasa algo a esa niña y la responsabilidad y nuestra culpa va a ser horrible. Claro. Tenemos que hablar de esto, tú tienes que llamar y reportar esta situación. Ay, pero es que voy a estar en problemas con la niña. Le dije, no importa. En ese momento quizás ella no lo va a ver de una buena manera, pero en el futuro te lo va a agradecer. Claro, te lo por va a supuesto agradecer. que sí. Entonces esto me dio a mí a pensar, nosotros a veces no sabemos lo que está pasando ni a nuestro alrededor, ni con nuestros hijos, ni con nuestros vecinos, ni con personas quizás muy cercanas de la familia, porque eso es un tema que cuando lo vives, tú lo callas, tú te quedas callado, porque no quieres hablarlo por vergüenza, por miedo a las críticas, por miedo a los juicios. Es un tema que a veces uno se estanca, uno se paraliza muchísimo cuando Y lo porque vive. siempre hay un comentario de, pero ya está, déjalo.
No, que haces o porque allí, no lo dejas, o que, exacto, o porque no escogen bien. como si fuera, para el que está afuera, es algo fácil. Exacto. Entonces, ahí, O ahí porque, entra el juzgar, ¿no? exacto, o porque no escogen bien, es que escogen mal, es que se meten, o es que se quedan ahí porque les gusta, nada que ver. Dios mío, Eso es un tema muy difícil. Es un tema muy complejo. Y cuando estás en relaciones demasiado, extremadamente violentas, tú entras en estado de supervivencia muchas veces, que lo único que importa es cómo voy a salvar mi vida, cómo hago para mantener a esta persona calmada, cómo hago para no exaltar a esta persona porque no quiero que pierda la calma. Y cuando tienes hijos, quieres proteger a tus hijos, quieres proteger a tu familia. claro. Entonces es un tema que es muy complicado y cuando te dicen, por qué no conocerlos bien? Yo ahora tengo una respuesta muy cómica que digo, es que yo no me conocía ni yo misma. Yo no me conocía ni yo misma cómo iba a conocer al otro, o sea, ni Sí. siquiera sabía quién era yo, ni siquiera sabía cuáles eran mis heridas, cuáles eran mis creencias, cómo eran mis raíces, yo no sabía nada de eso, hasta hace muy poco que yo ya llegué a un tope, a un límite donde yo no podía seguir más, comencé con todos estos temas y todas estas investigaciones, pero por muchos años yo vivía con la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? O sea, no entiendo. ¿Y en qué momento es que ya decides, ok, voy a hacer talleres, Ujú. voy a ser voz? Sí, cuando yo ya había tomado terapia, obviamente, yo ya había investigado muchísimo acerca de todos estos temas, yo dije, qué importante pasar la voz, qué importante que las personas se conecten y sepan, ¿no? No, es que no importa que no te pase a ti o que no lo estés viviendo, es que le puede pasar a cualquiera persona que conozcas, le puede pasar a cualquier ser querido. Y entonces tener el conocimiento te va a ayudar a identificar, te va a ayudar a guiar a estas personas Sí. hacia una dirección correcta, porque muchas veces cuando estamos viviendo situaciones muy fuertes de violencia, no estamos pensando coherentemente. Como te digo, entramos en un modo de supervivencia. Entonces es muy difícil en ese modo pensar, porque es siempre tratando de que las cosas estén Claro. calmadas y funcionen. Y el asunto también, te pregunto y tú me corregirás porque tú fuiste quien vivió esto, entras en un círculo vicioso de victimismo. Ujú, Soy víctima, porque ujú, sé que soy víctima, exacto. pero aprendo a vivir en mi estado perenne de ser víctima, Ujú, y es muy difícil salir de ahí, exacto. Sobre porque no todo, ves, creo que el estar en ese estado no puedes ver un poco más allá, exacto. sino pobrecita yo, pobre de mí, yo, y esa cosa que tú dices de tratar de Lo protegerme, que de pasa es que te esconder. preguntas mucho, ¿por qué a mí? Porque yo duré con esa pregunta, no te puedo decir cuántos años, muchos años preguntándome, ¿por qué a mí? ¿Cómo tiene que ser una mujer o cómo tiene que ser una persona para merecer que alguien la quiera, la respete, la valore y no tenga que pasar todos estos Pero es que procesos? esa pregunta viene cargada de Ujú, un sentido de culpa muy grande. ujú, O sea, yo soy la culpable de que esto me esté sí, pasando. O sea, pero no soy la culpable, pues, ojo, puede uno serla, obviamente somos culpables, responsables. somos responsables porque no tenemos la capacidad, estando allí, me imagino, Ujú, de poner un freno, una barrera, un ujú, hasta aquí. Pero el problema es que también hay ese, no sé, te pregunto, ese sentido de culpa, ujú, de, tiene razón, me merezco que me pegue, me ujú. merezco este maltrato porque estoy siendo culpable porque te hace ver que eres culpable. Lo que pasa es que entras a justificar la Quieres violencia, justificarlo. quieres justificarla para sentirte bien. Tú te sientes como diciendo, es que pobrecito, es que por la infancia que él tuvo, es que él es así, es que él es de mal genio, ay, pero es que es mi culpa porque Porque yo yo hice no tal hice las cosa, cosas como él me exacto. dijo que las hiciera, o yo no me porté como él me dijo que yo, por lo menos Justificar. yo tenía algo que mi pareja, mi expareja, me prohibía reírme en reuniones familiares o bailar o antes de salir de la casa, yo tenía prohibido hacer eso. Espero que no vayas a comenzar con tus risas, con tus chistecitos, que vayas a salir a bailar, porque ya sabes cómo te va a ir. Entonces yo ya iba con esta preparación para las fiestas familiares. Yo iba, bueno, no me puedo reír, no puedo hacer que esta persona, y no es que uno sea tonto, no es que uno
es ese miedo que no te deja tomar una decisión, es un miedo horrible, es un miedo, y también la dependencia emocional que yo tenía, porque eran dos cosas, era el miedo y era esta dependencia emocional, que yo sabiendo que yo me tenía que ir de la relación, no podía, porque no podía, era algo como si, un imán, como si me detuviera ahí. Entonces, yo creo que una parte importante es llegar a esa coherencia, ¿no? Llegar a entender por qué yo estoy acá. Y yo creo que eso llegó, bueno, en el momento que tenía que llegar. Obviamente yo creo que los viajes de todo el mundo y los procesos son un viaje único y Sí, una experiencia única. única. Y yo Claro. no sería la persona que soy hoy en día y no estaría escribiendo y no estaría aquí sentada contigo si yo Si no no hubiera hubieses pasado vivido por todo lo esto. que yo viví. La terapia, Ujú. tus talleres, ¿cómo es la dinámica de tus talleres? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo los haces? Bueno, nosotros apenas estamos empezando, Ajá. estamos iniciando. Ahorita tenemos unas masterclass que estamos dando gratis, donde le estamos dejando saber a las personas qué es exactamente lo que vamos a hacer en el taller. Ok. En el taller nosotros, aparte de hablar de mi experiencia y de hablar de todo el proceso y cómo yo pude salir de ese proceso para podernos conectar con las personas que están ahí atrapadas, también tenemos la psicóloga que viene con las herramientas, obviamente, ya de una profesional para Tienes poder. la psicóloga que está en México y también tienes una persona Una en en Colombia. Colombia, sí. Entonces ya con ellas, obviamente ya venimos con herramientas ya para cada persona, porque cada persona es diferente. O sea, puede que mi experiencia le sirva a alguien para conectarse y decir, oh, yo he vivido lo mismo, pero no necesariamente lo que yo hice le va a servir a esa persona, porque cada caso es individual. Sí. Cada persona es individual, no todos tenemos las mismas heridas, no todos tenemos las mismas creencias ni las mismas vivencias. Entonces yo creo que es conectarnos y saber, yo estuve aquí, pero hay una salida, no hay esas posibilidades, porque cuando estamos en violencia doméstica no vemos posibilidades. Llegamos a la resignación total, esto fue lo que me tocó vivir. Claro. Esto es lo que es para mí y ya no puedo hacer nada. Entonces, esa es la mentalidad que llegamos a tener Sí. cuando estamos en una situación donde estamos vulnerables y no sabemos para dónde ir, ni dónde vamos, ni para dónde vamos, ni a dónde venimos. Estos talleres, Ujú. ¿cuántos llevas ya? Ya llevamos como un año tratando Online solamente. online solamente, sí. ¿Presenciales? ¿Hay planes de que se hagan presenciales? Sí, sí. Estamos con la psicóloga de México tratando de ver si podemos conectar con. Estuve en México hace poco y realmente conecté allá con unas mujeres que cuando escucho las historias digo, wow, son historias muy fuertes, son historias muy duras y siento la necesidad de que hay muchas personas que necesitan escuchar, que hay una posibilidad de salir, que hay la posibilidad de sanar. Y no es solamente la posibilidad para las personas que son víctimas, yo creo que también es hacer conciencia en las personas que ejercen la violencia, ¿no? que tienen esto como que no saben tampoco, que Que también lo son tienen como un personas patrón. rotas, son personas rotas. Claro, obviamente. Son personas que vienen con heridas, que vienen con traumas. El narcisismo es un trauma que, claro, hay patologías que obviamente genes tienen que ver genes y todo esto, pero usualmente el narcisismo viene de un trauma y es una persona atrapada en un trauma de infancia. Yeah. Entonces, todas estas cosas yo creo que desconocerlas a veces nos hace estar en estos círculos y no saber qué hacer para salir de ahí. Claro. Vamos a decir de nuevo tus redes sociales, @LuzMonsalve7000 y en Facebook Luz Monsalve. Bueno, ya ustedes están escuchando, Luz nos puede dar esas herramientas maravillosas para poder salir, Sí. se diría, Sí, salir. de una situación de violencia, de reconstruirnos. Uh-huh. Pero se necesita que la persona quiera hacerlo también. Claro. Es necesario. Es necesario tomar esa decisión. Luz, quiero irme, ya me contaste, pues, tu mamá, 5 hijos también Uh-huh. tuvo que sola, pues, lidiar con esta situación. Quisiera saber, ¿en qué momento en esa relación de abuso, cuál fue el clic para tú decir, hasta aquí? Me voy, me salgo de esta situación, llegó el momento de hacer algo por mí. En realidad el clip no me llegó dentro de la relación. Cuando el clip me llegó ya la persona no estaba conmigo. Okay.
era como yo me sentía. Pero la dejaste, tú llegaste a dejar a la persona. Sí, ya nos dejamos. ¿Cuánto tiempo estuviste con esta persona? Eso fueron 16 años en todo el proceso de violencia. Pero no fue en ese momento con él, en la relación, que yo llegué con ese clic. Durante ese tiempo yo viví muy asustada. Viví situaciones muy difíciles de miedo, de terror, de querer salir corriendo muchas veces de esa situación, pero no podía. Cuando ya no estaba con esa persona, que yo quedé muy traumada, ¿Pero con cómo sales de muchísimos allí? miedos. A él lo deportan. Ok. Entonces eso fue Dios ayudándome, que eso pasara de esa manera. A él lo deportan y ya quedo yo con muchos miedos, mucho trauma de todo lo que había pasado. Llega un momento donde yo no entendía por qué, o sea, siempre con la misma pregunta de por qué a mí, ¿no? ¿Por qué me suceden tantas cosas? ¿Por qué mi vida no puede ser como la de mis amigas que tienen unos matrimonios tranquilos, de muchos años? ¿Por qué mi vida tiene que ser tan complicada y no es Bueno, de esa crees manera? tú, porque a puerta cerrada uno nunca sabe. Exactamente, Sí. pero me hacía toda Y, esta serie de ajá. preguntas hasta que un día dije, no, llegó un momento como que colapsaron mis emociones, colapsó todo, me sentía muy cansada emocionalmente y físicamente también. Recuerdo que llevé a mis hijos, mis hijos se fueron a estudiar a sus universidades, a sus lugares de trabajo, y yo cuidaba, pues la niña que cuido, la llevé al colegio, me regresé a la casa y rompí y quemé todos los escritos, los manuscritos que yo por años había escrito, los quemé, porque eran manuscritos que eran bastante tristes, pues, eran historias que eran bastante fuertes y yo no quería. Era como tu diario. Sí, yo no quería seguir con nada de eso, yo quería, recuerdo que estaba muy enojada con Dios, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? O sea, escribe tu historia, escríbela tú. Yo ya no voy a escribir nada, ya no voy a escribir absolutamente nada. Ahora comienza tú a escribir mi historia, porque yo ya no voy a escribir. Yo no he sabido, no supe elegir una pareja. Yo no supe dirigir mi vida personal. Entonces ahora dirígela tú. No lo voy a dirigir más yo. Y yo estaba muy enojada, muy frustrada, quemé todo. Y recuerdo que me quedé dormida en el sofá de la casa. Y cuando desperté, yo puse en mi teléfono una pregunta que para mí era incoherente. No, nunca pensé que me iba a venir una respuesta a esa pregunta que le hice al internet, que era ¿por qué algunas mujeres conectamos solamente con personas tóxicas, malas, hombres Ajá. malos? Bueno, hice una pregunta que en realidad era un reglón completo escrito. Y el internet me responde, y yo digo, bueno, si el internet me responde a esa pregunta tan incoherente, déjame leer qué fue lo que me Claro. respondió. Y comenzó a leer acerca de los patrones repetitivos, las creencias limitantes, las heridas de infancia, normalización del abuso, todo este tipo de cosas. Y ahí hice el clic. Comenzó el clic ahí. Yo dije, aquí es donde están todas las respuestas que necesito. Comenzó el clic y comencé a estudiar el tema. No tomé terapia inmediatamente, me tomó casi un año después de eso. Okay. Ir donde una terapeuta, porque a pesar de que me hizo clic mucha información y que vi muchos psicólogos y que me fui a YouTube y comencé a instruirme en todos Sí. estos temas, habían cosas que yo no entendía, que no, como que no me hacían sentido. Entonces yo dije, no, necesito ayuda profesional para entender ciertos temas que todavía no identifico, no identificaba ninguna herida. Yo no sabía que tenía ninguna herida. Claro. Porque yo decía, mi papá siempre estuvo, mi mamá siempre estuvo también, yo no vengo de una familia narcisista, no vengo de una familia violenta, no encajaba como la información, no sabía. Entonces comencé a hacer terapia y en esa terapia me di cuenta que sí, que tenía heridas de infancia, que tenía una herida de abandono y que de ahí dependía, toda esa dependencia emocional que yo tenía, venía de esa infancia. Y comencé a trabajar todos esos temas, los comencé a trabajar y a entender un poquito más por qué eran los procesos que yo tenía, por qué fue tan difícil para mí salir de esas relaciones. Sí. Porque entender que desde muy jovencita mi vida se vio ligada a eso. Las relaciones que tuve fueron así, siempre
No siempre de golpes, pero siempre de mentiras, siempre de infidelidades, los patrones Sí, repetitivos. exacto, claro. Estaba repitiendo patrones desde joven. Entonces, Claro. cuando comienzas a investigar y a darte cuenta que hay algo ahí en esa raíz de tu vida y que eso es lo que te ha llevado a vivir lo que estás viviendo en el presente, ahí conectas todas las fichas. Y ya eso fue lo que hizo el clic y comencé a trabajarlo. Hay que trabajarlo mucho y todavía lo sigo trabajando. Es que yo siento que eso es algo que es diario, de toda Exacto. la vida, de por vida, ¿no? Ujú, de por vida. De por vida. Sí, Viene un quinto libro. sí, ¿Cómo se llama el quinto libro? Ya, yo sé cómo se llama, sí. pero me gusta el nombre. Yo quisiera guardarme el nombre ¿No para lo quieres cuando decir? salga. Caramba. Sí. Ok, Quiero que sea una sorpresa para cuando salga, pues la gente le interese. ok. Yo voy a estar interesada. ¿Sí? Ah, bueno, ok, chévere. Qué chévere, qué bueno. Luz, viendo tu vida, este pequeño recuento que hicimos ahorita acá, pero bueno, tú teniendo todos tus escritos y tus libros maravillosos, ¿te sientes heroína de tu propia historia? Claro que sí. Sí, Eres un héroe, sí. Gracias. lo eres. Gracias. Yo creo que es importante y te agradezco mucho esta oportunidad de estar acá porque creo que a veces nosotros mismos nos ponemos no nos ayudamos Los los seres unos a humanos los tenemos otros. un poder Ujú, espantoso, ujú. el poder del autosabotaje. Sí, Es horrendo, ujú, pero tenemos ese poder. exacto, La cosa es cómo utilizarlo, ¿no? Que lo ujú, ideal sería no utilizarlo exacto, nunca. exactamente. Pero sí, nosotros tenemos esa tendencia de autosabotearnos cuando Exacto, tenemos el poder más maravilloso que es sanar. Tú exactamente, decidiste sanar. ¿Cómo no vas a ser héroe? Te exacto, salvaste a ti misma. exactamente. Sí, no solo eso, sino también, y no solo por mí, yo creo que la sanación vino por mis hijos, obviamente, porque no quiero que repitan los patrones que repetí yo. Obviamente que me esfuerzo muchísimo. Claro, mis hijos van a tener sus propias historias, van a vivir sus propias Sí, vidas. Yo no voy a poder impedir que ellos vivan sus propias experiencias, pero sí puedo hacerles conciencia. Hoy en día trabajo mucho en eso cuando veo situaciones que de pronto me conecten con algo que yo he vivido, inmediatamente les digo, revisen eso, revisen esta situación, porque esta situación puede ser que venga, se genere de claro. heridas, se genere de traumas, ustedes vivieron vidas difíciles, y aunque sí, yo traté de rescatarlos y de mantenerlos muy Sí, afuera de todos esos temas, habían cosas donde yo no podía controlar. Obviamente cuando una persona pierde el control y grita y tira cosas, es sí, algo que no puedo controlar, que una persona se porte de cierta manera. Entonces ahí yo no podía controlar que ellos se dieran cuenta que estaba pasando algo muy difícil. Pero la mayoría de veces yo traté de mantener todo muy para mí, muy encerrado, muy para mí. Que fue también bueno y malo a la vez, claro. porque yo no gestioné mis emociones. No, Yo me guardé muchísimas cosas. Esto me llevó al colapso emocional, obvio. porque obviamente yo me reprimía. En el cuarto estaba hecha un desastre y salía de ese cuarto y decía, tengo que ser esa mujer que puede con todo, que puede con sus hijos, que los impulsa a estudiar, que los impulsa a avanzar, que los impulsa a ir hacia adelante. Y creo que eso me sirvió mucho porque hoy mis hijos, pues ya 4 de ellos son graduados de la universidad y están Sí. haciendo sus maestrías y la última está terminando su carrera. Entonces creo que me sirvió muchísimo, pero también me puso en una situación donde yo también llegué a un punto donde no podía más. Claro. Pero yo le doy gracias a Dios por todo, porque creo que hoy en día puedo mirarme y yo digo, yo lo llamo de esta manera el Lego de mi vida, ¿no? Yo digo, este es el Lego de mi vida. Me tuve que reconstruir pieza a pieza. Ujú. Y hoy en día puedo mirar esa obra de arte que estoy creando, porque todavía sigo trabajando. Yo creo que, como tú dices, hay que trabajar en uno todo Sí, el tiempo. todo el tiempo. Evolucionamos, cambiamos, todo cambia. Todo. Todo cambia. Entonces, día a día nos tenemos que Ujú. educar, nos tenemos que reconstruir en muchas cosas. Pero hoy en día puedo mirar esta pieza maestra y decir, tengo 2 cosas para decir de esta pieza maestra. Una, que cada una de esas heridas me recuerda que estuve totalmente rota, muy rota. Y algunas piezas todavía no las he puesto completamente. Pero la otra es, me veo y digo, pero fui fuerte, fui resiliente,
tuve el poder de poder poner todas esas piezas juntas y eso me llena de satisfacción saber. Y quiero que así me vean mis hijos. No quiero que me vean como la mujer perfecta ni la madre perfecta. Quiero que me vean como a la madre que no importando las circunstancias se levantó y se reconstruyó. Claro que sí. Ujú. Seguro que sí. Sí. ¿Cuál es ese superpoder? Porque si eres héroe, tienes que tener un superpoder. ¿Cuál Sí. es ese poder, ese superpoder que sientes que has tenido siempre o que lo descubriste y lo fuiste desarrollando y te va a acompañar de aquí en adelante? Creo que el poder siempre lo he tenido y es de no aceptar un no fácilmente. Creo que esto es algo que siempre le digo a mis hijos y a ellos les molestaba y les frustraba mucho estas frases cuando eran más pequeños, que yo les decía, cuando te digan un no, tienes que saber de dónde viene ese no y si es un no de verdad. Porque si existe el 1% de posibilidades que ese no se puede convertir en un sí, entonces trabajen por ese 1% y no se dejen decir no de nada. Y yo creo que eso me ha sostenido. Ok. Eso es lo que me ha sostenido, decir, no, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Y no, creo que antes me ponía muchas restricciones y me ponía muchas trabas yo misma, a decir, no, pero es que no lo voy a hacer bien, es que no lo voy a hacer perfecto. Pero desde hace un tiempo para acá yo entendí que es mejor imperfecto que no hacerlo, ¿no? Exacto. Que es mejor lanzarse Hay que y lanzarse. hacerlo. Yo sé que 5 años, de aquí a 5 años, quizás yo miro atrás y miro mi podcast y miro mis libros y miro mis talleres. Porque y tienes digo, un podcast, no hemos Sí. hablado del podcast, vamos a Sí. mencionar el podcast. Sí, ¿Cómo se llama tu podcast? la voz de luz. La voz de luz. Sí. Qué bonito. Y yo sé que de aquí a 5 años voy a mirar atrás y voy a decir, lo hubiera hecho mejor. Pero eso es normal, Y quizás, eso pasa. Y quizás lo voy a perfeccionar. Ujú. Con el Uno paso va del creciendo, tiempo, lo voy claro. a perfeccionar, voy a ir creciendo. Sí. Pero por ahora lo intenté, lo estoy haciendo y voy para adelante con eso. ¿Dónde podemos escuchar La Luz? Está Voz de Luz. Está en Amazon, Ujú. está en Apple, está en Spotify, está en Head Radio, Ok. está también ahí. Ah, mira qué Ujú. chévere. Sí, Qué lo bien. tengo en 4 diferentes plataformas. Bueno, mi Luz, voy a decir de nuevo las redes sociales de Luz, @LuzMonsalve7000 y en Facebook Luz Monsalve. Allí van a poder ver toda la información de Luz, van a poder ver el link de los libros, de estos 4 libros maravillosos y un quinto que ya viene en camino. Sí, La información de tu podcast. sí. Qué belleza. Y gracias, gracias Luz, gracias por escogerte, Ujú. por escoger sanar. Qué bonito. Por Sí. este camino tan lindo de convertirte en voz y dar luz. Mira qué lindo. Ay, todo sale lindo. Me Sí. encanta. Gracias. Muchas gracias, mamacita. Gracias a por ti. haber estado acá Gracias a ti. en Héroes y contar esta historia, compartir esta historia de valentía, porque hay que ser valiente para buscar sanarse. Sí, así es. Y hay que escogerse todos los días. Exactamente. Y a ustedes muchísimas gracias por seguir conectados a nosotros en Héroes, escuchando estas historias maravillosas que nos ayudan a crecer, que nos inspiran, que seguramente podemos aprender de ellas. Y gracias. También síganos en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube. Nos seguimos viendo. Bendiciones.